Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora en Enfoque Matinal a una entrevista muy interesante, actual y necesaria. Durante la pandemia estuvimos en principio observando cómo se comportaba el tema de violencia intrafamiliar. Los primeros días podríamos decir que parecía que tendríamos muy buenos resultados, pero bastó dejar correr un poco el tiempo para que nos diéramos cuenta que había un gran monstruo escondido y que escondido era tan o más peligroso que en los días comunes. Hablaremos de la masculinidad, hablaremos de ese tema de violencia de género y para eso he invitado a Carlos Campillo, que es especialista en políticas públicas de masculinidad, género y derechos humanos. Hola, buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Espero que estés bien y también que estén bien todas las personas que nos están viendo. Así es, también nos acompaña Pedro Reyes, es psicólogo del programa de Cultura Ciudadana de la Vicepresidencia. Hola Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación en el día de hoy. ¿Estamos? Estamos, vamos a ver. Parece que la señal no nos está haciendo una buena jugada, haciendo esta entrevista de manera remota. Todos estamos en lugares distintos, pero ya ustedes saben que ese es el nuevo modo en tiempos de COVID. ¿Me escuchan bien? Carlos y también Pedro, ¿me escuchan bien? Sí, totalmente. Bien. Ok, empecemos hablando por la interpretación que ustedes dan a este momento. Hay una realidad, en República Dominicana lidiamos con una violencia intrafamiliar que ha sido letal, que ha sido dolorosa, y este tiempo de la pandemia, a la interpretación de ustedes, quisiéramos saber si empeoró eso o si cambió el estado de las cosas. Bueno, la realidad es que la situación actual de pandemia relacionada con el COVID-19 ha significado un incremento en todas las desigualdades sociales, incluyendo el tema de igualdad de equidad, lo relacionado con el tema de igualdad de equidad de género, es completamente visible. O sea, las situaciones de confinamiento social que ha significado esto ha impactado directamente, si analizamos desde una perspectiva de género, o sea, de una perspectiva que podemos analizar las diferencias culturales y sociales que existen entre hombres y mujeres, vamos a poder ver los impactos diferenciados que han habido entre estas personas por su sexo. En el caso, por ejemplo, los varones, se ha significado un incremento, por ejemplo, en el tema de las violencias y en el tema también de enfermedades relacionadas con el confinamiento, como es la depresión. En una sociedad que ha construido la identidad masculina, como a los hombres como proveedores económicos, los hombres como sostenes, los hombres como símbolo de fuerza y de poder, dueños del espacio público social, estar en un espacio de confinamiento o muchas veces perder su trabajo por la situación relacionada a la pandemia significa entrar en una situación de depresión. Por ende, si analizamos, por ejemplo, el promedio de suicidios entre hombres y mujeres, se estima que el 88% de los suicidios que ocurren tienen como víctima a los mismos hombres. Y está relacionado por una sociedad y una cultura donde es muy difícil que los hombres puedan acudir a pedir ayuda o puedan acudir a un psicólogo, o por la construcción cultural de que los hombres no pueden expresar sus sentimientos, sus emociones. E igualmente está la relación con la violencia basada en género, que en estas situaciones de confinamiento y de pandemia se tienden a empeorar y expresar, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las cifras que maneja el Ministerio de la Mujer a través del Observatorio de Igualdad y Equidad de Género. Hemos encontrado que, por ejemplo, se estima que cada día 22 personas, principalmente mujeres, denuncian violencia que son recibidas principalmente por sus parejas o personas, miembros masculinos que forman parte de su entorno familiar. Y si analizamos, por ejemplo, los efectos, no solamente en el tema de la violencia basada en género, que es una violencia que está construida socialmente y culturalmente por un tema de superioridad relacionada al sexo, sino también si analizamos una perspectiva de género,
También el caso, por ejemplo, de estas medidas políticas que se han utilizado para el manejo de la pandemia, como ha sido el toque de queda. Si analizamos que las personas detenidas por no cumplir los horarios, la mayoría son hombres, y esto tiene que ver mucho con una cultura y una sociedad donde el género construye en los hombres que deben de ser fuertes, que deben de ser arriesgados, que esas medidas no son para ellos, y que incita muchas veces a no cumplir estas medidas, y eso se traduce, por ejemplo, en las detenciones masivas que se han vivido, que la mayoría han tenido, como que han tenido varones, e igualmente en la violencia que se ha ejercido. Sí, wow, esa radiografía que haces nos permite entender muy bien cómo todo esto impacta a ese modelo masculino que nosotros hemos tenido. Pero cuando hablamos de nueva masculinidad, que es el fuerte que ustedes están trabajando, ¿por dónde arrancar visto todo esto? Bueno, cuando hablamos de masculinidad es importantísimo, porque trabajar con masculinidad es fundamental, y mucho más en este tipo de situaciones. Cuando hablamos de nuevas masculinidades o masculinidades positivas, en realidad es una herramienta metodológica que parte de la educación popular, o sea, de una educación en la cual las personas, a través de las realidades que viven en su entorno, pueden construir conocimientos, y conocimientos críticos, o sea, conocimientos críticos que pongan en dudas cosas que han sido construidas socialmente y culturalmente que les afectan a ellas. En el caso de los varones, es construir conocimientos que liberen y que puedan desarrollar actitudes igualitarias. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, se ha visto mucho cómo continúa la desigualdad en el plano del trabajo doméstico y la corresponsabilidad. Las mujeres siguen haciendo la mayoría del trabajo doméstico. Se estima que de 22 horas que dedican las mujeres, los hombres dedican menos de 8 horas. Y esto en la pandemia continúa, aunque muchos de los varones no estén realizando trabajo fuera del hogar. Entonces, este tipo de herramienta incentiva a los hombres a tener actitudes igualitarias en las labores que están realizando dentro del hogar, a tener una mayor responsabilidad, con el cuidado de sus hijos, a tener una mayor responsabilidad en el cuidado, por ejemplo, que se está teniendo de la educación a distancia. Entonces está promoviendo este tipo de actitudes relacionadas también con el trabajo doméstico. Y en cuanto también el manejo de las emociones, el manejo del estrés, porque muchas veces está íntimamente relacionado con el ejercicio de la violencia, incentivar que los hombres puedan expresar sus emociones, que puedan expresar a través de canales, puedan pedir ayuda. También la masculinidad positiva promueve este tipo de cambio de actitudes machistas, con el objetivo de desmontar todas estas actitudes patriarcales, las actitudes identitarias de los mismos hombres. Y vamos a hacer esta entrevista práctica al mismo tiempo. ¿Qué ejercicios recomiendas para un hombre que nos está mirando y que ya reconoció que él es así, él es machista? Tal vez no ha ejercido ningún tipo de práctica violenta, pero ya se sabe machista porque cada uno sabe de qué cojea. Dinos cómo puede comenzar a hacer prácticas sanadoras. Uno de los ejercicios que nosotros incentivamos con los varones es que los varones también puedan identificar que el machismo afecta totalmente su propia vida. O sea, que los hombres no puedan expresar sus emociones, lo afectan en el desenvolvimiento de sus relaciones con las demás personas, las relaciones con sus parejas, las relaciones con sus hijos, inclusive hasta en las relaciones laborales. Ver que esto es un asunto que también afecta a sus propias vidas es algo que ayuda muchísimo a los hombres a repensar y a pensar hacia actitudes más igualitarias y equitativas. Por ejemplo, incentivar que pedir ayuda, llamar a un psicólogo a través de los diferentes servicios de atención psicológica y emocional que existen a través de diferentes instituciones es algo que lo puede ayudar, y algo que no lo va a hacer menos hombre, sino que todo lo contrario, que va a ayudar muchísimo a que tenga una vida más plena y una vida quizás más feliz. Entonces, este ejercicio de repensar de cómo esto puede ser un beneficio es una estrategia que nosotros utilizamos bastante a través de
de las diferentes metodologías que se utilizan, desde la educación popular o desde la intervención psicológica, que quizás Pedro es más especialista en el tema de intervención psicológica. Pero más o menos esas son algunas herramientas que nosotros utilizamos. Quiero imaginar que soy un paciente y que estoy frente a ustedes y que ahora ustedes van a hacer conmigo terapia. Arranquen. Yo soy un paciente que ha reconocido que es machista, aunque todavía no ha rayado en la violencia. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Mira, yo creo que lo primero es que el machismo no se reconoce tan fácil. No se reconoce tan fácil en el sentido de que ya un adulto ya viene con una construcción cognitiva, es decir, de pensamiento, y también una construcción cultural que hasta cierto punto apoya el machismo. La desigualdad está en múltiples áreas de nuestro país. Está en las empresas, la desigualdad está en la religión. Todavía tenemos cierta desigualdad a nivel político. Tenemos desigualdad en múltiples escenarios. Muy grande y agresiva. Pero estamos trabajando para eso. Entonces, justamente la idea es como primero partir de que el reconocimiento del machismo es difícil. Por eso hay que partir de políticas públicas que trabajen para la concientización, para que se vaya a nivel grupal, ir desmontando estos roles de desigualdad, esos roles donde el hombre tiene que ser, por ejemplo, quien provee en el hogar, ese rol de que yo como hombre a lo mejor no, hasta cierto punto, no me cuido de mi salud, que eso es justamente lo que busca la masculinidad positiva, que yo como hombre me preocupe por mi salud, que yo como hombre también exprese mis emociones, que yo tenga, vamos a decir, un compartir en el hogar, no solamente en la parte económica, también en la crianza de mis hijos, en las responsabilidades del hogar, que por ejemplo, así como la mujer tiene meses para estar con su hijo, que también el hombre lo tenga. Entonces, cuando se crean políticas públicas, que es lo que estamos buscando, donde desde el Estado se aboga por la igualdad, vamos a decir, a nivel social, se van eliminando esos roles, pues entonces la persona va despertando. Ahora bien, si una persona despierta a través de los múltiples talleres y documentos que tanto el Ministerio de la Mujer como Vicepresidencia y Cultura Ciudadana han creado, y dice, bueno, sí, yo me estoy identificando, me estoy reflejando que a lo mejor tengo una conducta de control, pues entonces creo que hay múltiples servicios. A lo mejor, Carlos, si queremos hacerlo desde las líneas de atención, que hacemos el roleplay, como si tú llamaras a la línea nuestra, ¿cómo sería? Bueno, básicamente, por ejemplo, culturas, nosotros a través del Ministerio de la Mujer, nuestras políticas se enfocan básicamente en el tema de sensibilizar y trabajar con hombres y varones, el tema de promover actitudes equitativas y también de promover las violencias basadas en género, o sea, principalmente a través de charlas, talleres, conferencias con universidades, sociedad civil. Hemos trabajado con el ejército, policía, inclusive con hombres que representan lo que es social y culturalmente lo que son esas masculinidades hegemónicas, o sea, esas masculinidades ultrapatriarcales que representan todos los estereotipos de lo que significa un macho man. Entonces, increíblemente, en las experiencias de trabajo que hemos tenido con estos hombres, los resultados que hemos tenido es que muchas veces los varones, dentro de los prejuicios que tenemos culturalmente de que no, que es imposible o que es difícil, totalmente lo contrario. Los varones, dentro de estos espacios, que muchas veces son espacios masculinizados porque son talleres que en la mayoría de los casos, la mayoría son hombres o tienen mayoría de hombres, son espacios que se vuelven extraordinarios porque muchos de los hombres comienzan a expresar sus emociones, a hablar de sus experiencias vividas, comienzan a repensar otro tipo de actitudes y que son espacios interesantísimos porque son espacios que social y culturalmente no se tienden a tener. O sea, los espacios de socialización entre hombres son espacios donde se habla de política o se habla de béisbol o se habla de romances o se habla de otro tipo de conversaciones. No se también habla de labores domésticas, Carlos, que es importante mencionar. Por ejemplo, en Vicepresidencia tenemos un programa que es Familias en Paz en particular,
donde se busca de que el hombre aprenda a hacer labores, por ejemplo, como cocinar, y ver como que esto no afecta a tu masculinidad. Es decir, bueno, es interesantísimo. Desde 2015, Prosoli está trabajando fuertemente en esta parte de, mira, van a los barrios o cualquier zona del país, se reúnen con los hombres, como dice Carlos, hacen esta parte, esa conexión de, primero, que sea un hombre también, pero también tenemos psicólogas que trabajan muy bien la masculinidad, porque hasta dentro de nuestras políticas también vemos que una mujer podría trabajar esta parte. Ahora bien, si le llega un poco más directo a un hombre a hablar, por ejemplo, de la parte sexual, hablar de paternidad, hablar a lo mejor de igualdad, porque muchas veces como hombre tú sufres también las mismas consecuencias. Entonces, por ejemplo, en la línea de la felicidad que maneja la vicepresidencia, aquellos hombres que nos llaman y nos dicen, yo estoy teniendo conductas machistas, es un proceso de educación para que la persona reconozca, identifique cuáles son esas conductas. Se hace todo desde la empatía, es decir, no te vamos a juzgar por lo que tú hiciste, porque justamente nuestra línea de trabajo es una línea de contención y de orientación, es decir, bueno, yo te recibo en nuestros servicios, yo te reeduco para que justamente tus relaciones de pareja, tus relaciones afectivas sean mucho mejores, donde se trabaja la igualdad. ¿Sí? Sí. Está muy interesante, quiero seguirlos escuchando, pero nos han dicho que se acabó el tiempo, así que me gustaría compartir las vías de comunicación, las vías de enlace que hay para que cualquier interesado pueda aproximarse a ustedes. Yo pienso que si ahí se aceptan voluntarios, yo soy la primera que para las próximas semanas se va a estar juntando, porque me encanta mucho lo que estoy escuchando y creo que hace falta más enlaces para esa clase de círculos. Bueno, en la línea de la felicidad, que es la línea que tenemos para contención y orientación psicoemocional, que está destinada también en gran parte a hombres, nos pueden llamar gratuitamente de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, marcando del celular asterisco 321. Asterisco 321 del celular, usted se comunica con la línea de la felicidad. También aquellas personas que quieren llamar de un número local lo pueden hacer desde el 809-518-8967. Y los que están en el interior también nos pueden llamar al 809-200-0191. Importante, además de esta línea, tenemos múltiples talleres, como los talleres del Real Cariño. También tenemos un taller nuevo hermoso. ¿Y cómo están haciendo, rapidito? Cuéntame rapidito cómo están haciendo durante la pandemia. ¿Los talleres son vía internet? Exacto, los talleres son online. Ya hemos trabajado con empresas, con colegios, con iglesias. Y es interesante ver cómo las personas se están conectando para recibir tanto la parte de emoción y también talleres en emoción y también talleres respecto a la prevención de violencia. Ok, debemos terminar, caballero. Me faltó que nos digan, nos comunicamos con la otra línea. Bueno, a través del Ministerio de la Mujer hacemos un llamado que a las personas que denuncien si están viviendo situaciones de violencia nos pueden llamar nos pueden contactar a la línea asterisco 212. Igualmente nos pueden contactar llamando al número del Ministerio de la Mujer que está en acceso en cualquier página de internet, y a través de la Dirección de Educación en Género estamos ofreciendo capacitaciones en temas de masculinidades a todas las instituciones, organizaciones o personas que estén interesadas en trabajar esta temática. Se pueden conformar grupos entonces de facilitadores. Bien. Exacto. Pues muchísimas gracias. Gracias a Carlos Campiño y también a Pedro Reyes por poner esta información importante en contexto. Muy buenos días. Vamos a una pausa. Gracias a ustedes.